Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. Estamos en la primera semana de junio. La Reserva Federal tiene nuevo presidente sin que esté claro aún si actuará como halcón o como paloma. Los cambios que pretenden la métrica de inflación, en la comunicación de la política monetaria futura y en el tamaño y composición del balance posiblemente no conduzcan a un tipo de interés muy inferior al requerido, pero sí podrían traducirse en una mayor volatilidad de la renta fija, en una curva con más pendiente y en un dólar algo más débil, restando aún más atractivo a una deuda a largo plazo amenazada por la deriva fiscal de muchos países. Con la inflación sostenida por encima del 3% por la crisis energética y los aranceles, Kevin Warsh ha dejado de abogar por recortes inmediatos, quizás consciente de lo difícil que le resultaría aglutinar una mayoría en el comité de 12 miembros sobre los que no tiene autoridad jerárquica. Por ello, parece que inicialmente se va a centrar en algunas partes críticas del engranaje de la Fed que en las últimas décadas han servido de referencia a los mercados. Quizás la más relevante sea cómo se mide la inflación. La propuesta de sustituir la tasa subyacente Core PCE, más representativa del gasto real de los hogares que el IPC, por otra que elimine los conceptos que más y menos suben, o por una mediana en lugar de una media ponderada, genera la lógica suspicacia sobre que se esté moviendo la portería, porque una vez relegada la referencia del PCE, se podría elegir otras a conveniencia para acomodar los tipos objetivos distintos de la estabilidad de los precios. Esto enlaza con la intención de no señalar de forma tan explícita los movimientos futuros, conocido como forward guidance, al considerar que atenaza a la Fed en una narrativa que le resta flexibilidad. Puede tener sentido en una época de grandes transformaciones estructurales y shocks exógenos, pero a la vez acentuaría la dependencia de los indicadores económicos y elevaría la volatilidad de las expectativas sobre la política monetaria y, por lo tanto, de toda la renta fija. Tendría otra gran desventaja, al desmantelar su propósito inicial de influir en los tipos a largo plazo y, por lo tanto, en las condiciones financieras agregadas más allá del tipo oficial. Otro instrumento fundamental, objeto de sus críticas, es la expansión cuantitativa, cuando la Fed todavía posee más de 4 billones de dólares de deuda. Argumenta que la liquidez en el sistema debe gestionarse con letras y no con bonos largos, para normalizar el balance y devolver al tipo oficial el papel central de la política monetaria. Pero salvo que el Tesoro también sesgara sus emisiones a las letras, supondría que el sector privado debería absorber esa duración y el riesgo de volatilidad de los tipos. Exigiría una prima temporal más elevada, con lo que la curva ganaría pendiente y se encarecería la financiación, no solo para el Tesoro, sino para toda la economía y los mercados financieros e inmobiliarios. Otra controversia es el diagnóstico de cómo la inteligencia artificial afectará a la inflación y al empleo. Aquí Warsh abraza la analogía con la eclosión de Internet, que supuso mejoras de la productividad y menor inflación, y permitió aplicar prolongadamente tipos bajos. Aunque este razonamiento obvia que el principal factor desinflacionista en los años 90 no fue Internet, sino la globalización y la avalancha de productos baratos de China, y también que a corto plazo las enormes inversiones en centros de datos y otras infraestructuras son más bien inflacionistas. En conclusión, de llevarse a cabo estos cambios, la Fed recuperaría margen de maniobra a costa de una mayor incertidumbre que se traduciría en más volatilidad y unas primas de riesgo más elevadas que reavivarían las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos. El dólar estará defendido unos meses por el diferencial de intereses, pero debería de depreciarse cuando se reanuden los recortes de tipos. Esta perspectiva refuerza la conveniencia de centrar la renta fija en los tramos cortos e intermedios de la curva que se beneficiarían de unas políticas monetarias más laxas si se agotara el ciclo, pero con menor sensibilidad si en algún momento resurgiera el fantasma de una crisis de deuda. Muchas gracias.